Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV en su 10ª temporada en el aire. En el día de hoy vamos a hablar de una articulación cuya patología, cuya enfermedad es muy común desde que uno es joven, incluso por prácticas deportivas, hasta que uno tiene muchos años y entra a jugar la artrosis. La patología, la articulación de cuya patología vamos a hablar es de la rodilla. Para eso hemos convocado a un referente de la zona, el doctor Mariano Silva, traumatólogo, especialista en rodillas, quien además es staff del Instituto Barrancas, situado aquí en Quilmes, en la esquina de Irigoyen y Bransen. Luego de un breve corte, estamos con Mariano desarrollando el tema. Bueno, volviendo del corte, tenemos la grata presencia de tener al doctor Mariano Silva, que aparte de ser un excelente profesional, es un gran amigo. Y vamos a hablar de una patología muy común en traumatología, que es la patología de rodilla. Calculo que muchos de los que nos están mirando seguramente han pasado por algún esguince, por alguna rotura, o jugando al fútbol, o jugando al pádel. Así que bueno, Mariano, gracias por tu tiempo y bueno, hablanos un poquitito, ilustranos cuáles son los ligamentos que se comprometen, qué es lo que no debemos hacer para que no se rompa el ligamento cruzado. Muchas gracias por tu presencia. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Evidentemente hoy día ha aumentado mucho la frecuencia de lesiones de la rodilla por dos causas, ¿no? La primera medida es que el promedio de edad de vida se ha alargado. Y segundo, que la gente cada vez a mayor edad mantiene actividad deportiva que antiguamente no se hacía. O sea, las dos cosas. O sea, a mayor edad, más deportes, sí. Obviamente aparecen más lesiones. No solo traumáticas, que son las lesiones ligamentarias y meniscales, sino que también la patología degenerativa. Al vivir más tiempo usamos más la rodilla y se gasta más. Hoy día la artrosis también es una patología mucho más frecuente. Y los reemplazos articulares de rodilla han aumentado considerablemente en el tiempo, equiparándose con los de cadera también, ¿no? Cuando hablas de patología degenerativa, ¿qué grupo etario estás hablando? En principio todos empezamos a tener degeneración articular a partir de los 50, 55 años, y ahí depende del grado de degeneración y incapacidad que tiene el paciente para determinar si es prioritaria la patología degenerativa por sobre la ligamentaria o meniscal si es traumático, ¿no? Un paciente que tiene un traumatismo a los 55 o 60 años puede tener las dos cosas a la vez, y ahí depende un poco de la clínica y las ambiciones del paciente, la actividad que hace. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué conviene hacer? Claro. Si ya pasar directamente a lo degenerativo y terminar una prótesis, o siempre tratamos de evitar o postergar la llegada de la prótesis, ya que la cirugía protésica no es una cirugía definitiva, tiene una vida útil de entre 12 y 15 años, y pacientes muy jóvenes que se ponen una prótesis y que uno les está condicionando el futuro pensando que probablemente haya que cambiar esa prótesis más adelante. Entonces siempre tratamos de llegar como último recurso, y si es posible, después de los 65 o 70 años. ¿La duración de la prótesis tiene que ver con la calidad de la prótesis o con los materiales o con la patología que tenga el paciente? Claramente sí tiene que ver con los materiales. En general, con el tema de las prótesis, hoy día hay prótesis nacionales importadas. La mayor diferencia es que todos los artículos internacionales, en revistas internacionales médicas, son en base a prótesis importadas. Y claro, tenemos mucho seguimiento a largo plazo de las nacionales. Tal vez terminen siendo muy buenas también, pero hoy día no lo sabemos. Por eso en pacientes muy jóvenes tratamos de colocar prótesis importadas. Ahí ya dependemos un poco también de la cobertura del paciente, de la posibilidad económica del paciente. A veces hay coberturas que les permiten ahorrar una diferencia al paciente para... Me imagino que son valores bastante prohibitivos. Y hoy día, sobre todo como son importados el precio dólar, hoy día en la Argentina se ha hecho mucho más difícil que años atrás, claramente. Pero bueno, tratamos de llegar a las prótesis después de los 65, 70 años, si uno pudiese elegir, ¿no? Y la durabilidad depende un poco de eso también, depende de la edad del paciente en que se la coloca. Obviamente cuanto más joven, más demanda el uso de la prótesis, y eso tiende a gastarla un poco más rápido. La calidad de la actividad que hace, no es lo mismo que haga bicicleta que haga fútbol. Obviamente el impacto incide en la durabilidad de la prótesis y las condiciones físicas del paciente. No es lo mismo un paciente que
pesa 100 kilos que uno que pesa 50, depende de un montón de varios factores. Pero en general, cuanto más joven el paciente, tiende a durar un poco menos porque la demanda es mayor. Vamos de menor a mayor. Patologías de rodilla. Sí. ¿Qué es lo más frecuente que vos ves? Bueno, hoy día el pacientes de mediana edad o pacientes jóvenes son las lesiones meniscales y ligamentarias. Ha habido un aumento claro entre la asociación de lesión meniscal más ligamentaria. Antiguamente era como que era más frecuente ver solo lesiones meniscales. Entendemos que es por la diferencia de la actividad deportiva, cada vez es con mayor intensidad, los entrenamientos son de mayor intensidad. En general está medio de moda los deportes extremos y eso genera traumas de alta energía. ¿Estás hablando del CrossFit puntualmente? CrossFit, skate, ¿cómo se llama? Los que hacen deportes de aladeltismo, las bicicletas que saltan con la bicicleta. O sea, son deportes cuando tenés que una tienen lesión, impacto sobre la rodilla. Sí, cuando son traumatismos son de alta energía, claro. Generan lesiones más graves que obviamente de uno de menor energía. No es lo mismo girar jugando al tenis que caerte de una rampa andando en skate. Así que hoy día creo que la asociación de lesión meniscal más de ligamento cruzado anterior debe ser una de las patologías más frecuentes. ¿Ambas son quirúrgicas? Ambas son quirúrgicas en principio. Ninguna de las dos, en la mayoría de los casos, no son una urgencia médica. Respecto de la lesión ligamentaria del ligamento cruzado anterior, siempre el paciente trata de operarse rápidamente porque desde que se opera hasta volver a la práctica deportiva que hacía habitualmente, hasta que nosotros le damos de alta pasan más o menos 9 meses. Entonces, como la cuenta regresiva empieza a correr a partir del momento de la cirugía, los pacientes en general no quieren dilatar mucho la decisión si no se prolonga la vuelta al deporte. Pero no son, en general no son, salvo alguna excepción, una rodilla bloqueada o mucho dolor, en general no son urgencias médicas. ¿Por qué no nos mostrás en la rodilla que tenés ahí de muestra cuál es el ligamento comprometido? Digamos, el ligamento anterior, sí. El cruzado anterior, digamos. Básicamente en la rodilla tenemos 4 estabilizadores fundamentales, que son los 2 cruzados y 2 ligamentos laterales, ¿no? Bien. El ligamento lateral externo y lateral interno. Bien. ¿Sí? Que dan la estabilidad en varo y en valgo, ¿no? ¿Se dice? Sí. Esto sería una deformidad en valgo y ahí está tensando el ligamento interno, y esto sería una deformidad en varo y se está tensando el ligamento externo. Y después tenemos, corremos acá un poquito, sí. En el centro de la rodilla, desde el nombre de los ligamentos cruzados se refiere a la inserción tibial. Acá vemos esto en amarillo, que se ve acá un poquito. Sí. ¿Sí? Ahí. Sí. Que es el ligamento cruzado anterior que sale de la espina anterointerna de la tibia, o sea, de la parte anterior de la tibia. Por eso lleva el nombre de anterior. El cruzado anterior, que va hacia el cóndilo externo a la parte posterior. Y el ligamento cruzado posterior, que lo vemos mejor por detrás, que va a la parte posterior de la tibia, hacia el cóndilo interno, la parte más anterior. ¿Sí? El mecanismo de lesión más frecuente es la rotación externa y valgo de la rodilla, ¿sí? O sea, rotación externa y valgo de la rodilla, y de acuerdo a la magnitud de la energía que se aplica en el trauma, se van comprometiendo las estructuras de medial hacia interno, hasta el pivote central. O sea, primero se esguinza el ligamento interno, después se puede comprometer el menisco interno y por último el ligamento cruzado anterior. Por eso la asociación de menisco interno y ligamento cruzado anterior es lo más frecuente. El menisco interno en general siempre está comprometido, pero más del 90% de las veces no es quirúrgico, y el mismo posoperatorio del menisco y el ligamento abarca el tratamiento del ligamento lateral interno también. Rara vez hay que terminar operándolo. Bien, bárbaro. Decime, respecto al ligamento cruzado anterior, sí. ¿No? Si el compromiso es exclusivamente el ligamento cruzado anterior, que es raro, por lo que vos me dijiste, el mecanismo en general son puede pasar, sí, puede pasar. Bueno, ¿eso solo cuánto llevaría el tiempo quirúrgico y el tiempo de rehabilitación del paciente para que vuelva nuevamente a la actividad física? El ligamento cruzado anterior o aislado, sí, o asociado, el tiempo es el mismo, porque lo que manda el posoperatorio es el ligamento cruzado anterior, que es el más largo. O sea, la lesión meniscal está incluida dentro del posoperatorio del ligamento cruzado anterior. Perfecto.
La cirugía, en principio, son 2 horas más o menos de cirugía, se hace en forma artroscópica, mínimamente invasiva. Hoy día, con la pandemia, antiguamente los pacientes tendían a quedarse 24 horas internados. Hoy, Sí, hoy con la pandemia tratamos de que se vayan en el día, para que no estén internados. Lo más engorroso son los primeros 15 días que tienen que usar. ¿Se van con algún yeso, con alguna protección? No, férula y muletas 15 días. Bien. Hay distintos protocolos, hay algunos más agresivos, otros menos. Nosotros cada vez que nos apuramos un poco más, se hinchó un poco la rodilla y tuvimos que frenar, así que la conducta nuestra hoy día es férula y muletas 15 días. A pesar de eso, a las 24 horas tienen que empezar a rehabilitar el paciente que empieza solo en su casa, con movilidad pasiva de la rodilla. O sea, se opera hoy descansa, se va a la casa, al otro día, a las 24 horas de operado, Ya empieza a trabajar se un tiene que poquitito. sentar al borde de la mesa, de la cama, de la mesada del paciente, sacarse la férula y empezar a mover y a estirar la rodilla. A los 15 días se empieza a apoyar, a veces un poquito antes, si viene muy bien, pero más en promedio a los 15 días se empieza a apoyar y a caminar en forma progresiva. Al mes puede hacer natación y bicicleta, a los 3-4 meses puede empezar a trotar suave en línea recta, después de los 6 meses puede hacer algún deporte de pivoteo, que es el pie fijo y rotación controlado sin contacto, como el tenis, pero para los deportes de contacto son 9 a 12 meses. O sea que lo más engorroso son los primeros 15 días de férula y muletas, y después en forma progresiva el paciente empieza a hacer bastante actividad, de caminar, de deportes de bajo impacto y después de pivoteo. Lo que pasa es que hoy día en la Argentina la mayoría lo que quiere hacer es volver a los deportes de contacto, sobre todo el fútbol. Entonces en eso sí están limitados 9 a 12 meses. Claro, los tiempos de kinesio, de rehabilitación. Sí. La kinesiología habitualmente entre los primeros 3 y 4 meses siempre, y después, de acuerdo a cómo esté el paciente, sus tiempos, sus obligaciones. No es lo mismo un deportista profesional que se opera a los 22 años que un deportista recreativo que tiene que trabajar y cumplir sus obligaciones laborales y tiene 45 años. Bueno, nos están haciendo señales de que tenemos que ir a un breve corte y después continuamos con el doctor Mariano Silva. Perfecto. Bueno, volvemos del corte, seguimos con el doctor Mariano Silva hablando de patología de rodilla. Mariano, es importante que el paciente fortifique la zona dentro de la kinesiología que vos le mandás. ¿Qué es lo aconsejable como para que no vuelva a repetir la lesión o que esté más protegida esa rodilla? Es muy importante, ¿no? De hecho, cuando una rodilla está traumatizada o edematizada y el paciente incluso hasta a veces inconscientemente, porque por ahí está caminando pero no haciendo la actividad que hace habitualmente, el cuádriceps tiende a atrofiarse rápidamente e incluso después de la cirugía se pierde mucho volumen de cuádriceps. Por eso en la patología traumática... Perdóname, el cuádriceps es el músculo anterior, la cara anterior del muslo. Que va hacia la rótula. Y va hacia la rodilla, cubre parte de... Sí, junto con la rótula. Entonces, y el tendón del ese cuádriceps. es un trabajo importante, tener un buen cuádriceps, desarrollar bien el cuádriceps. Es muy importante. De hecho, tal es así que... Yo digo, por ahí la gente, hablamos de cuádriceps y la gente no sabe de lo que le estamos hablando para que entiendan que es este músculo grande de la pierna. Exacto. Perfecto. Sirve no solo para antes de la cirugía, sino para después de la cirugía, porque muchas veces la gente se asusta cuando el trauma quirúrgico genera atrofia del cuádriceps y la gente se asusta de lo flaquita que está la pierna. Y ahora me queda así la piernita. Pero bueno, es tan importante que a veces en la patología traumática a veces conviene o operar rápidamente antes de que se atrofie, o a veces si vemos que ya lleva 15 días con la lesión, 20 días
está atrófico el cuádriceps, tiene poca movilidad articular, es muy importante incluso a veces hacer kinesiología preoperatoria para recuperar tono muscular y movilidad articular. Perfecto. Algo bastante simple que le decimos, si uno entra al quirófano con movilidad y tono muscular de 10, el trauma quirúrgico lo hace descender a 6, 5, y esos 5 puntos es lo que el paciente recupera con la rehabilitación kinesiológica. Si cuando el paciente entra al quirófano está a 6, el trauma quirúrgico va a potenciar ese descenso y va a descender a 3 o a 2, y ahí en general es muy difícil para el paciente recuperar los 8 puntos que faltan. Entonces ya está estudiado eso, y los pacientes que entran con cierta rigidez articular antes de la cirugía y mucha atrofia muscular, no le va a ir tan bien. En general el resultado no va a es ser de inferior calidad que aquel que entra mejor. O sea que incluso hasta a veces preoperatoriamente, en esos pacientes que estuvieron inmovilizados o que tuvieron una lesión de ligamento interno que hubo que inmovilizarlo, o porque por algún motivo demoraron la consulta, muchas veces retrasamos un poco la cirugía, hacemos unas sesiones de kinesiología preoperatoria y le decimos al paciente que, sobre todo en la cirugía meniscal y ligamentaria, es importante que el paciente venga caminando normalmente. Está limitado para los deportes, pero viene caminando normalmente sin renguear a la cirugía. Al margen de lo que es la obra social, que puede por ahí demorar un poquito los tiempos en cuanto te llegue el paciente para poder operarse, vos ya tenés el diagnóstico y toda la parte administrativa, obviando la parte administrativa, cuanto antes se pueda operar la rodilla, mejor, mucho mejor. Sí, en general mejor. Mejor. Pero el tratamiento del ligamento interno es con inmovilización, y nosotros en la parte ligamentaria meniscal es lo opuesto, tratamos de movilizar rápidamente la rodilla. Se operan, en las 24 horas se tienen que mover. Perfecto. Y el menisco interno tiene que quedarse 2 semanas quieto para hacer la cicatriz. Entonces ahí como que se contraponen los tratamientos, y entonces es preferible tratar el ligamento interno. Si generó normalmente parte del tratamiento es la kinesiología, si generó mucha atrofia, seguirá un poco más con kinesiología y después resolver la parte ligamentaria o meniscal. Perfecto, a posterior de eso. Sí. Bueno, terminamos de hablar de la patología, digamos, traumática, aguda, y bueno, nos queda el otro gran capítulo, que es la patología degenerativa, la que ocurre, según tus palabras, después de los 50 años, con lo cual ya estoy en ese rango de hace rato ya. O sea que las patologías que puedo tener pueden ser degenerativas. ¿A qué te referís con patologías degenerativas? Básicamente a la artrosis. La artrosis, o gonartrosis en este caso, porque es de la rodilla. De la rodilla. Se refiere al desgaste del cartílago articular por el uso o el paso del tiempo. Ahí podemos hacer una subdivisión en artrosis primaria o secundaria si hay un antecedente previo que favorezca ese desgaste, como una fractura, una infección articular, un deseje muy marcado que hace que se desgaste más la rodilla de un lado que del otro. O sea, ya hay factores predisponentes que aumentan un poco el desgaste, pero en definitiva es el desgaste del cartílago articular. Como todos sabemos, el cartílago articular es un tejido similar al tejido nervioso que no tiene gran capacidad de regeneración. Y de hecho, cuando hace alguna cicatriz, lo hace en base a un tejido que se llama fibrocartílago, no cartílago hialino como es el de origen, que es de inferior calidad al cartílago original. Entonces, cuando se va gastando el cartílago, no tenemos forma de que ese cartílago vuelva a crecer, incluso en forma quirúrgica. En forma quirúrgica lo que hacemos es que se haga un fibrocartílago, y eso mejora los síntomas, pero nunca lo regenera de íntegro. Ahora hay una batería de productos. Hay una batería de productos que tiran. Todavía no se pudo. Ninguno se demostró que realmente ninguno demostró que regenere el claro. cartílago. Ninguno. Todos en general tienden o a fortalecer el cartílago remanente, como los cóndromos metabólicos por vía oral, la glucosamina, la diacerina, que son todas proteínas del cartílago articular, o el resto lo que tratan de hacer es mejorar la calidad de ese fibrocartílago cicatrizal que muchas veces nosotros tratamos de estimular en forma quirúrgica. Todos los elementos de reparación de los tejidos vienen a través de la sangre. Una alternativa es donde está la lesión del cartílago, si es muy localizada, el paciente tiene cierta edad, no está toda la rodilla gastada, se pueden hacer como unas microperforaciones en el hueso para que ese hueso sangre, el hueso que está por debajo de la lesión, y a través de ese sangrado hacer el fibrocartílago. Si la lesión es un poco más grande, ahí se puede hacer un transporte osteocondral, se saca un taco, un tarugo
de hueso y cartílago de una zona menos funcionante de la rodilla y se lo coloca en esa zona más funcionante para tratar de rellenar ese déficit. Eso es lo que te va dando es mayor tiempo. Siempre todos estamos tratando de postergar, la llegada a la prótesis. Exactamente. Exactamente. Y cuando la lesión es muy grande, ya si es muy grande la lesión donde hay que rellenar, vamos a generar un defecto tan grande en el lugar donde vamos a sacar el cartílago que estamos tratando de solucionar un problema, vamos a generar otro en otro lado. Entonces ahí ya no se puede hacer y ahí en general ya estamos llegando a las prótesis, cuando la lesión es muy grande o el desgaste generalizado de la rodilla. Desde ya previamente a todo lo quirúrgico, como ningún tratamiento nos garantiza el resultado, siempre tratamos de ir de menor a mayor y llegar a las decisiones quirúrgicas como último recurso. Previo a esto que estábamos contando recién, que son todas técnicas quirúrgicas, siempre está como primera medida las medidas higiénico-dietéticas, o sea, el paciente que ya tiene cierto desgaste articular y limitación por dolor, el descenso de peso, el elegir las actividades que va a hacer, elegir actividades de bajo impacto por sobre las de impacto, ¿sí? Los condrometabólicos por boca, ya sería una segunda etapa porque ya estamos tomando medicación, la kinesiología para fortalecimiento muscular y mantener la movilidad articular. El desgaste articular con el tiempo va llevando a la rigidez articular y uno tiene que tratar de no perder esa movilidad, porque eso también no solo disminuye la calidad de vida, el tener la rodilla rígida, sino que el día que se tenga que operar también va a disminuir la calidad del resultado quirúrgico. Perfecto. ¿Sí? La natación sería una indicación... Natación, bicicleta, caminar y ejercicios no de pie, sino acostado o sentado sería lo ideal, porque ahí le damos movilidad a la rodilla con poco peso sobre la rodilla. ¿Por qué no explicas eso? Porque la gente se renueva y ¿cuánto es el impacto de un paciente que camina? Porque dijiste que el peso era trascendente, o sea, que el paciente tendría que bajar de peso porque el impacto sobre la rodilla es muy importante. Sí. ¿Cuánto peso recibe una rodilla? Eso es muy importante porque... ¿Cuánto trota cuando corres, cuando estás caminando? Eso es importante porque... Para que la gente sea gráfico y que entienda, ¿no? El impacto en la rodilla crece en forma exponencial de acuerdo a la velocidad. No es que si yo aumento a 2 se duplica, sino que es en forma exponencial. Entonces, pocos cambios de peso pueden generar muchos beneficios. Perfecto. Si uno está de pie, normalmente está en posición bipodálica, está con los dos puntos de apoyo y el peso corporal se divide en dos. La persona que pesa 70 kilos tiene 35 en cada pierna. Pero en la marcha hay una fase de apoyo y otra de balanceo, donde uno apoya la pierna derecha y balancea la pierna izquierda y después se invierte, o sea, apoya la pierna izquierda y balancea la derecha. Cuando uno está caminando, el peso corporal se multiplica por 3, o sea que el que pesa 70 kilos está recibiendo en una pierna en la fase de apoyo 210 kilos. Si uno está trotando se multiplica por 7 y si uno está corriendo a velocidad se multiplica por 13. O sea, esto es un poco, está bueno saberlo más que nada para que aquel que... Para la recomendación de la actividad física. La recomendación de la actividad, y yo lo recomiendo mucho, o lo explico mucho a aquella gente, todos con la edad lo que más nos cuesta es mantener nuestro peso o descender el peso. Y mucha gente dice, oh, yo bajé 5 kilitos nada más, bajé 3 kilos. Bueno, nada, 3 kilos en la fase de marcha son 9 kilos menos en la rodilla. Y eso como para estimular a la gente o a los pacientes a que traten de bajar un poco de peso y elegir la actividad. Y con esas es trascendente, el descenso de peso para la patología de rodilla es fundamental. Es importante, sí. Es una articulación de carga. Lamentablemente, los tiempos son muy tiranos, el programa se nos fue volando, nos quedó el tema de las prótesis, Mariano. Con gusto, hablamos otro día. Así que vamos a un breve corte y cerramos el programa. Llegamos así al final de la emisión de hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Se habrán dado cuenta que nos quedaron muchas cosas por hablar. Más de uno de ustedes habrá escuchado hablar o habrá tenido discusiones por si tengo que usar una prótesis nacional o una prótesis importada. Es tan así que vamos a necesitar seguramente un programa futuro para hablar del tema. Les agradecemos que continúen ahí, ustedes y nuestros sponsors que hacen posible el programa, y los esperamos en una nueva emisión dentro de 7 días. Hasta entonces. Hasta entonces,